Hace 1700 años, cerca de lo que hoy, más bien, en la parte sur de lo que hoy es Rusia, todavía no había ni rusos hace 1700 años. Había un pequeño pueblito, y en ese pequeño pueblito había una hospedería, un lugar donde la gente podía dormir y comer, no más. Un día pasó el ejército romano cerca de ahí. El que iba dirigiendo el ejército romano era muy joven. Vio la hospedería, entró. El dueño de la hospedería le dijo a su hija: atiende al comandante. El joven comandante de los romanos, cuando vio a la joven, se enamoró. Era un joven noble, muy importante. E inmediatamente le pidió que fuera su esposa. El papá, por supuesto, que accedió, porque un romano era poderoso y no era un soldado, era el comandante que iba. La joven se llamaba Helena. Decidió casarse con la que va a ser la santa de hoy, Santa Helena. El joven se llamaba Constancio. Y durante 14 años, Helena y Constancio fueron por todas partes. Constancio llegó a general romano y sus batallas eran famosísimas. Un día, cuando fue a Roma, Máximo lo mandó llamar y le dijo: general, es usted muy joven, tiene mucho futuro y quiero que tenga más futuro. Divórciese de Helena, cásese con mi hija. Le aseguro que es lo mejor que puede hacer. Constancio vio a Máximo y le dijo: sí. Máximo era el emperador romano. Después de 14 años, mandó lejos a su esposa. Tomó a su hijo, que se llamaba Constantino, y se lo llevó. El emperador lo hizo gobernador de lo que hoy es Inglaterra. Lo mandó a Inglaterra con la esposa y con Constantino. Después tuvo más hijos, pero siempre el consentido fue Constantino. Lo llevaba a las batallas y el niño era inteligente, más inteligente que el papá. Y aún desde niño, que peleaba con más valentía que todos los romanos. Los soldados lo adoraban a Constantino. En una batalla en Inglaterra, los romanos tenían una frontera enorme, un muro gigantesco para dividir Inglaterra de la parte más difícil y la parte que ya habían conquistado ellos. Junto a ese muro muere Constancio. Pero del otro lado del mar muere el emperador. Los soldados voltean y ven a Constantino, jovencito, y dicen: queremos que Constantino sea nuestro emperador. Regresa con el ejército a Roma. El ejército lo va apoyando, pero Roma era gigantesco. Del otro lado en Asia, otro general había sido también nombrado emperador por la otra parte del ejército. Los dos llegan juntos a Roma y se van a enfrentar en un puente. El joven Constantino está reflexionando qué hacer para ganar el imperio. Y oye una voz que le dice: con este signo vas a vencer.
y ve en el cielo una X y en medio una P. ¿Han visto ese signo? No es una X, es una Ji, una palabra, una letra griega, Ji, y la que parece P se llama Ro, es una letra griega. Son las dos primeras letras de la palabra Christos. Quita las águilas imperiales, que era el escudo de los romanos. Los romanos no usaban banderas, usaban un águila. Quita el escudo y usa el escudo de Cristo. Vence al otro que quería ser emperador. Se queda con el imperio romano, Constantino, y con un poder gigantesco, porque el imperio era más grande que en cualquier otra época, mucho más grande. De hecho, había llegado un momento en que había 4 reyes al mismo tiempo, 4 emperadores para poder gobernar tanto. Él se quedó con todo. Y lo primero que hace Constantino es, recuerda a su mamá. Su mamá ya tiene 60 años. Va a buscarla. Y lo primero que dice es, la emperatriz es Helena. Ella es la nueva emperatriz. Yo gobierno, ella gobierna. Las monedas tenían la cara de Helena y de Constantino. Amaba mucho a su mamá, nunca la olvidó. Cuando Helena le dice, pero ¿cómo es esto? O sea, una cosa es ser gobernador de un país y otro ser emperador de toda Roma, el hombre más poderoso del mundo en esa época. ¿Cómo? Y le cuenta de Jesús. Helena era pagana, nunca había escuchado de Jesús. Cuando escucha Helena la historia de Constantino, Constantino fue su catequista, por decirlo de algún modo, se enamora de Jesús. Y decide la emperatriz dedicar su vida a Jesús. Era una mujer muy poderosa. Nada más para que se den cuenta. Constantino construyó una ciudad gigantesca que se llama Constantinopla, que está en Turquía, es la capital de Turquía hoy. Pero donde nació su mamá le puso nombre Helenópolis. Un día fue a España y vio una playa preciosa y dijo, esta es la playa más hermosa del mundo. Me recuerda a mi mamá. A partir de eso se llama Helenépolis. Y en todos lados le ponía el nombre de su mamá a todos los lugares bellos que veía. La mamá tenía todo el poder del mundo, pero iba a misa. Y cuando iba a misa, lo primero que hacía era quitarse todo el oro, las coronas, los mantos de oro de emperatriz. Dice, yo no puedo estar ante el verdadero rey. Yo tengo que ser pobre ante Jesús. Terminaba la misa. ¿A qué se había dedicado? ¿Se acuerdan cuando era joven? A cocinar, a servir a los demás. Terminaba la misa y la emperatriz agarraba a la gente más pobre de Roma y la llevaba a su castillo. Y era una mujer grande, no se podía agachar. Entonces le lavaba las manos. Como Jesús lavó los pies a sus apóstoles, la emperatriz le lavaba las manos. Y después les cocinaba y les llevaba la comida ella misma. La mujer más poderosa del mundo. Tomaba las monedas y decía, ¿de quién es este rostro? Del César y tuyo. Entonces esto es para los pobres, como me enseñó Jesús. Un día le dijo a su hijo, ya no podemos seguir persiguiendo
Roma a los cristianos. Año 313. Constantino firma lo que se llama el Edicto de Milán, lo que trajo paz a la iglesia después de 300 años de ser perseguida por el Imperio Romano. Después de que logra que su hijo no se bautizó, su hijo le contó la historia, pero no se convirtió. La que se convirtió fue la mamá. El hijo se va a bautizar antes de morirse. Antes de morir dice, sí quiero bautizarme. La mamá le pide otro favor. Anhelo ir donde vivió Jesús. El hijo que la adoraba escribió cartas. Mi mamá quiere ir al lugar donde resucitó Jesús. Escribe Constantino, el lugar más hermoso de todo el mundo. Todo lo que necesite mi mamá, se lo dan. Llega a Jerusalén. 100 años antes, los emperadores romanos odiaban al cristianismo. 100 años antes, donde Jesús resucitó, habían hecho una capillita, una ermita chiquitita, algo pequeñito. Llega un emperador 100 años antes, destruye el lugar donde Jesús resucitó, y no solo lo destruye, manda traer escombros para hacer una montaña arriba de donde había resucitado Cristo. 100 años antes tembló y se cayeron los escombros. Volvió a poner escombros, incendios. Volvió a poner escombros. Estaba decidido a que desapareciera el nombre de Jesús. Y construyó el emperador romano 100 años antes de Helena un templo gigantesco dedicado a Venus, al paganismo. Dijo, así nadie se va a acordar de Jesús. Pues se equivocó. La mamá de otro emperador llega, ve el templo de Venus y manda destruirlo. Quitar todo el escombro que habían amontonado para ocultar el lugar donde Jesús resucitó. Después de que los soldados romanos escarban, encuentran una gruta chiquitita. ¿Qué creen que había en la gruta? 3 cruces. Ahí entre los escombros. Viejas, rotas, 3 cruces. Le dice al obispo Helena, ¿será la cruz de nuestro Señor? Y dice el obispo, hay una forma de saberlo. Trae a una enferma muy grave. Sin decirle nada, le dice, toca esta cruz. Y la mujer queda sanada. ¿Saben qué día era? 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. La cruz que estaba rota, toma una parte y se la envía a su hijo para la iglesia de Constantinopla, Santa Sofía, que mandó construir. Otra que había mandado construir su hijo, que se llama San Pedro. Y otra se quedó en Jerusalén, otro pedacito de la cruz. Y manda construir una basílica gigantesca. Todavía hoy llegas a Jerusalén y la puerta de la Basílica de Helena, lo primero que ves es la piedra donde las mujeres le pusieron perfume a Jesús para enterrarlo. Y a mano derecha hay escaleras, gigantesco, estoy hablando de aquí a la Lupita, gigantesca. Está el lugar donde Cristo fue crucificado. Y a la izquierda está el lugar donde Cristo resucitó. Ella mandó hacer esa enorme basílica.
Después habla con los rabinos. ¿Dónde es el monte de los olivos? Los rabinos la llevan al monte de los olivos y ahí construye otra basílica, en el lugar donde Cristo oró y lloró lágrimas de sangre. Después tiene otro anhelo, saber dónde es el lugar donde Cristo subió a los cielos. Y de ahí anhela conocer Belén. Va a Belén y en Belén habla con los pastores. Los pastores le dicen: sabemos dónde está la gruta. Llevan a la emperatriz. Se pone de rodillas junto a la gruta y construye la iglesia que todavía está el lugar donde nació Cristo. La gruta se conserva. De regreso a Jerusalén, va al lugar donde Pilato juzgó a Jesús. Y todavía estaba la construcción. Y había unas escaleras. Y Elena le dice: mire, las escaleras todavía tienen las huellas de la sangre. Los romanos no pudieron borrar la sangre de Cristo de las escaleras. Y toma una decisión Elena. Los soldados romanos levantan la escalera. Estoy hablando de escalera de aquí hasta allá, completa de mármol. La cortan y se la llevan a Roma. Cuando tú vas a Roma, frente a la catedral del Papa, San Juan de Letrán, hay una iglesia que lo primero que se ve es una escalera. La escalera está cubierta el mármol de madera, pero a los lados hay cristalitos donde se ve la sangre de Cristo. Uno sube de rodillas y cuando terminas de subir, ¿qué crees que encuentras? Una capillita que tiene los clavos de Jesús, los clavos que estaban en la cruz. Y está el pedacito de la Santa Cruz que había llevado la emperatriz a Roma. Una mujer que nació en un lugar perdido del mundo, chiquitito. Una mujer que ella no quiso, fue divorciada por la ambición de su esposo. Aquí tenemos un grupo que se llama Mares, Madres Responsables. La primera madre de Mares fue Santa Elena. La primera divorciada que es santa. La mujer que cambió la historia de la iglesia y del mundo. La historia de la iglesia cambió en el año 313. Dejaron de perseguir a la iglesia y se empezaron a construir las primeras iglesias en Tierra Santa y en Roma. Y todo por esta mujer. Por eso, hoy domingo quise contarles la vida de Santa Elena, una mujer que cambió la historia. A veces hay mujeres que por su historia creen que no van a trascender. Ella vivía en un lugar recóndito y llegó a ser la mujer más poderosa de Roma. Y sin embargo, era una mujer humilde. No se le subió el poder, sino al contrario, utilizó todo su poder para servir a los pobres, para ayudarles y para anunciar a Cristo, muerto y resucitado. Otra fiesta que celebramos no solo es el 3 de mayo, es el 14 de septiembre. Perdón, el 14,
Por eso el 15 es la Virgen de los Dolores, porque el 14 empezó a construir el Santo Sepulcro, la iglesia. Entonces, esas fiestas se deben también a Santa Elena. Pedimos por las helenitas, pidemos por todas las mujeres que son divorciadas, para que alcancen la santidad como Santa Elena. Todos estamos llamados a tener una vida en Cristo que trasciende. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, qué bonita vida, ¿verdad? Me encanta a mí. Hermanos.